el campesino que volvió del más allá por su deuda. La historia comienza en los Llanos del Viento, un paraje árido donde el silencio pesa más que el sol. Ahí vivía Román Alvarado, un campesino humilde cuya vida giraba alrededor de la tierra reseca que cultivaba desde niño. Su casa, una choza de adobe con techos de palma vieja, se alzaba en medio de sus parcelas, compartiendo el terreno con su esposa Isabel y su único hijo, Mateo, un joven que había aprendido a distinguir los susurros del campo incluso antes de aprender a hablar. La familia llevaba una existencia sencilla, casi ritual. Román despertaba antes del alba, cuando el cielo todavía era un carbón azul y el aire olía a tierra fría. Encendía el fogón, bebía un sorbo de café amargo y salía al campo con paso lento pero decidido. Sembraba, regaba, recogía lo que podía, todo con esa terquedad silenciosa que solo tienen quienes viven de la tierra. Pero ese año algo había cambiado. Las nubes pasaban sin soltar una sola gota. La tierra había comenzado a abrirse en grietas profundas, como bocas áridas pidiendo agua. Las milpas se doblaban antes de crecer y el ganado, uno por uno, comenzaba a debilitarse sin causa aparente. El viento arrastraba un olor extraño, una mezcla de metal y polvo quemado, como si algo invisible estuviera pudriendo el campo desde adentro. A pesar de todo, Román se aferraba a la esperanza como quien aprieta una herramienta desgastada. Hasta que una noche, después de revisar por 10ª vez a una de sus vacas enfermas, admitió en voz baja, casi en un susurro que se perdió entre los grillos: «No puedo más solo». Isabel lo escuchó desde la puerta. No dijo nada. Sabía que ese reconocimiento le había desgarrado el orgullo. Fue así como Román decidió acudir a Germán Rivas, un terrateniente conocido en toda la región. Rivas era un hombre rico, sí, pero su reputación estaba manchada por historias que nadie se atrevía a decirle de frente. Préstamos con intereses imposibles, amenazas veladas, despojos disfrazados de acuerdos. Siempre vestía con elegancia exagerada, como si quisiera restregar su riqueza a quienes apenas podían comer 2 veces al día. Román llegó a su hacienda una mañana densa, con el cielo blanco como cal y una sensación de presagio rondando en el aire. Los perros de la propiedad lo observaron con los ojos encendidos, sin ladrar. Todo estaba extrañamente silencioso. «Necesito ayuda», dijo Román al fin, cuando Germán lo recibió en el corredor de la casona. El terrateniente no sonrió ni frunció el ceño. Lo miró como quien evalúa una herramienta rota. Hablaron durante minutos que a Román le parecieron horas. Al final, el acuerdo quedó sellado. Un préstamo grande, demasiado grande, pero suficiente para sembrar de nuevo, comprar animales y recuperar la tierra que tanto amaba. Rivas, mientras firmaba los papeles, hizo un comentario que Román intentó ignorar, aunque le dejó un escalofrío en la espalda. «La tierra siempre cobra lo que se le debe, y yo también». Aún así, Román tomó el dinero, y por un tiempo pareció que la suerte comenzaba a sonreírle. Los cultivos germinaban, el ganado mejoraba, y el hogar recuperaba risas que hacía meses no se escuchaban. Cada moneda que ganaba la destinaba a pagar parte de la deuda y también a darle una vida un poco más digna a su familia. Pero ese respiro duró menos que una estación. El cansancio empezó a acumularse en su cuerpo, como si la tierra, en vez de agradecerle, le estuviera drenando la vida. Román dormía poco, comía menos, y su piel adquirió un tono opaco, casi cenizo. A veces despertaba sobresaltado, diciendo que había escuchado golpes bajo el suelo, como si alguien enterrado tratara de salir. Mateo y su madre se preocuparon, pero Román insistía en trabajar. Decía que si se detenía, perderían todo. Un amanecer, Mateo lo encontró desmayado junto al pozo. Su respiración era débil, apenas audible. Lo llevaron al médico del pueblo, un hombre serio que, tras revisarlo, recomendó medicinas caras y reposo absoluto.
Para costearlo, Mateo vendió lo último que tenían de valor. Viajó hasta la ciudad y regresó con los medicamentos, su ropa impregnada del olor a autobús, sudor y preocupación. Pero el esfuerzo fue inútil. Una tarde gris, cuando el viento parecía arrastrar cenizas invisibles, Román dejó de respirar. Su muerte cayó sobre la familia como un derrumbe súbito. Isabel se quebró en silencio, abrazando la camisa que aún retenía el olor a tierra húmeda de su esposo. Mateo, sin lágrimas al inicio, sintió cómo la rabia y la impotencia se convertían en un nudo en la garganta que no lo dejaría dormir por días. Trataron de continuar como podían. Él retomó las labores del campo y ella trató de mantener la casa en pie. La tristeza se volvió una presencia constante, casi física, que se sentaba junto a ellos en la mesa. Y entonces, pocos días después del entierro, ocurrió la primera desgracia ajena. Germán Rivas volvió. Mateo descansaba en una silla de madera afuera de la casa, dejando que el atardecer de lavara un poco el cansancio. El galope de un caballo lo obligó a incorporarse. El terrateniente llegó sin detenerse a mirar la cruz recién colocada en el pequeño cementerio detrás de la casa. El aire se volvió más pesado. Rivas desmontó con elegancia forzada y preguntó, sin rodeos ni condolencias: ¿Y bien? ¿Dejó tu padre el pago pendiente? Mateo sintió que la sangre le hervía. Su voz salió temblorosa, no por miedo, sino por ira contenida. ¿Eso es lo primero que vienes a decir? Isabel, desde dentro, escuchó el crujido de esas palabras y comenzó a llorar sin mostrarse. Germán no mostró ninguna emoción, ni lástima ni culpa, nada. Y aquella tarde, con el cielo apagado y las sombras extendiéndose, comenzó la verdadera pesadilla. Mateo respiró hondo, intentando contener el temblor en sus manos. El terrateniente avanzó unos pasos, clavando sus botas en la tierra seca como si marcara territorio. Tu padre se fue debiéndome una suma considerable, dijo Germán sin rodeos. Y alguien tiene que responder. El muchacho apretó la mandíbula. Te pagaré, pero necesitas darnos tiempo. Todo lo que teníamos se fue tratando de salvarlo. 10 días, interrumpió Rivas, levantando un dedo como quien dicta la última palabra de un juicio. Si para entonces no tengo ni la cuarta parte, vendré por lo mío. No esperó respuesta. Montó su caballo y se perdió entre la polvareda del camino, dejando tras de sí una estela de amenaza que tardó en disiparse. Los días que siguieron fueron un tormento silencioso. Mateo trabajaba hasta que los brazos le ardían. Vendió gallinas, herramientas, incluso un par de muebles viejos que habían pertenecido a su abuelo. Pero la cantidad necesaria seguía lejos, demasiado lejos. Y Rivas volvió. Volvió más de una vez. Cada visita era peor que la anterior. Llegaba siempre acompañado de hombres duros, de miradas frías, como si ya sintieran dueño del lugar. Mateo bajaba la vista para evitar provocar un conflicto, pero su interior ardía como una brasa. Una tarde, tras varios intentos desesperados, Rivas perdió la paciencia. «Si no pagas», sentenció, descendiendo lentamente de su caballo, «entonces tomaré algo que compense». Y sin más, dio una señal con la mano. Sus hombres irrumpieron en el corral, amarraron 2 vacas y se llevaron gallinas, herramientas y hasta un saco de maíz recién cosechado. Isabel salió llorando, intentando detenerlos, pero uno de los hombres la empujó con brusquedad. Mateo sintió un filo de furia recorrerle la espalda, pero sabía que enfrentarse a ellos terminaría peor. Solo pudo mirar, impotente, mientras los animales eran arrastrados entre chillidos de confusión. Rivas montó de nuevo y desde lo alto murmuró con desprecio: «Esto apenas cubre una parte. Al final del mes volveré, y si no hay dinero, la finca será mía». Luego se marchó, dejando un silencio tan profundo que solo se escuchaba el sol calentando la tierra. Isabel cayó de rodillas. Mateo la abrazó,
sintiendo que algo se quebraba en el corazón de ambos. «No te preocupes», susurró él, sin creerlo del todo. «De algún modo saldremos adelante». Aquella noche, la calma no llegó a ninguna casa de la región. Pero fue en la hacienda de Rivas donde la oscuridad decidió manifestarse. La luna apenas se asomaba entre nubes densas y rojizas. El viento cargaba un aroma húmedo, como si la tierra estuviera sudando misterio. Germán bebía un trago en su estudio cuando escuchó algo imposible de ignorar. Clan, clan. Un sonido metálico vibró en el piso de madera, como si una moneda hubiera caído desde lo alto. Rivas frunció el ceño, se levantó, caminó por el pasillo silencioso y al llegar al recibidor, vio 2 monedas tiradas en medio del corredor. Estaban cubiertas de barro, como si alguien las hubiera desenterrado esa misma noche. «¿Qué demonios?», murmuró. Las recogió con la punta de los dedos. Estaban heladas. Dio un paso atrás, luego otro sonido. Clan, clan, clan. Monedas cayendo una tras otra, pero ninguna a la vista. El terrateniente comenzó a recorrer su casa con creciente desesperación. Abría puertas, encendía lámparas, revisaba rincones, pero cada sala estaba vacía, como si la casa contuviera el aliento. Y entonces los vio. Sombras. Sombras que se movían en los pasillos, pasando de un umbral a otro, demasiado rápidas para ser personas, pero demasiado definidas para ser producto de su imaginación. Rivas retrocedió hasta chocar contra la pared. El corazón le golpeaba el pecho como si quisiera escapar. «¿Quién anda ahí?», gritó intentando sonar autoritario. El único que le respondió fue un murmullo profundo, como un suspiro que salía desde las vigas antiguas de la casa. Las monedas volvieron a sonar, esta vez todas a la vez. ¡Clan! El terrateniente cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, una figura estaba a unos pasos frente a él, y no era humana. Era Román, o lo que quedaba de él. La silueta tenía la misma postura erguida que el campesino, la misma camisa que llevaba el día de su entierro. Pero sus ojos eran pozos oscuros, profundos, sin fondo. Su piel parecía hecha de polvo seco y un hilo de tierra caía de su mentón al piso. En la mano derecha sostenía una pequeña bolsa de tela rota, manchada de tierra húmeda. Rivas se paralizó, sintiendo que el frío le subía por la espalda como una serpiente helada. La voz de Román emergió como si viniera desde debajo de la tierra. «Vengo a saldar lo que te debo». La bolsa cayó a los pies del terrateniente. El sonido de las monedas al tocar el suelo fue casi ensordecedor. Las manos de Germán temblaban mientras observaba cómo la bolsa de tela se deslizaba por el piso y se detenía justo frente a él. El aire en la sala se volvió helado, como si cada moneda hubiera drenado el calor del ambiente. Román dio un paso más. El sonido fue seco, como el crujido de un ataúd abriéndose bajo tierra. «3 monedas», murmuró la figura, con una voz que parecía mezclar viento y tierra. «Las suficientes para dejar a mi familia en paz». Germán tragó saliva. ¿Eres tú?», balbuceó con la garganta apretada. El espectro inclinó levemente la cabeza y de sus ojos apagados brotó un destello pálido que no pertenecía a este mundo. «Intenté pagarte en vida. Luego, desde la tierra misma, te dejé una a una. Pero tu ambición fue más ruidosa que tu conciencia». La casa vibró. Las sombras en las paredes se retorcieron como ramas movidas por un viento inexistente. «No deberían sufrir por mi deuda», continuó el espíritu. «Ahora está saldada. Déjalos vivir». Rivas quiso retroceder, pero sus piernas no respondieron. El suelo bajo él crujió suavemente, como si algo respirara ahí abajo.
si vuelves a ellos. La voz se volvió más grave, casi un gruñido arrastrado. La tierra misma te reclamará. Y con un soplo seco, como el viento que se cuela en una tumba abierta, Román se desvaneció. Primero su rostro, luego su torso, y por último sus manos, que dejaron caer un último puñado de polvo oscuro. Germán quedó arrodillado, paralizado, con la bolsa entre los dedos entumecidos. En su interior, 3 monedas de oro opaco brillaban con una luz tenue, como si guardaran un pedazo del más allá. Cuando llegó la mañana, el terrateniente no había dormido ni un minuto. La hacienda parecía distinta. Los retratos de sus antepasados lo observaban con acusación silenciosa. Las monedas seguían donde las había dejado, intactas, pero cada vez que intentaba tocarlas, sentía un latigazo de frío recorrerle los brazos. No soportó más. Montó su caballo y cabalgó hacia la finca de los Alvarado. El sol apenas salía cuando llegó, y Mateo lo vio desde lejos. Se acercó con el ceño fruncido, preparado para otra exigencia. «¿Qué hace aquí?», preguntó con dureza. «Aún no termina el mes». Germán bajó del caballo con una lentitud que Mateo nunca le había visto. En sus ojos se había borrado la soberbia. Quedaba apenas una sombra de hombre. «No vengo a cobrar nada», dijo, y su voz quebrada hizo que Isabel saliera de la casa, desconfiada. El terrateniente extendió la bolsa de tela. Mateo la tomó sin entender. «¿Qué es esto?». Rivas respiró hondo, como si cada palabra le costara años de vida. «Tu padre me visitó anoche». Mateo sintió un escalofrío. Isabel se cubrió la boca con las manos. «Traía esto», continuó Germán. «Dijo que la deuda estaba pagada y me pidió que los dejara en paz». El silencio que siguió fue tan profundo que el viento pareció detenerse. Mateo abrió la bolsa y vio las 3 monedas. Su brillo era extraño. No era dorado, ni opaco, ni brillante. Era como si guardaran un resplandor antiguo, enterrado. «No entendía lo que hacía», susurró Germán, bajando la mirada. «La ambición me cegó. Pero no volveré a molestarlos. Todo lo que les quité será devuelto. La finca es suya por derecho». Isabel comenzó a llorar. Mateo pasó un largo rato sin decir palabra, sosteniendo las monedas como si temiera que se deshicieran entre sus dedos. Finalmente, habló. «Mi padre no era un hombre que dejara deudas pendientes». Germán asintió y, sin agregar nada más, montó su caballo y se marchó. Nadie volvió a ver al terrateniente exigir nada a ningún campesino. Con el tiempo, Mateo e Isabel lograron recuperar lo perdido. Sembraron de nuevo, arreglaron la casa y, poco a poco, la finca volvió a respirar vida. Muchos vecinos aseguraron que las cosechas crecían con más fuerza que antes, como si la tierra misma quisiera compensar su sacrificio. Cada año, en el aniversario de la muerte de Román, madre e hijo colocaban 3 monedas en una caja de madera cerca del altar familiar. Nadie las tocaba. No brillaban más ni menos, pero siempre estaban frías. Y en los llanos del viento, la gente comenzó a contar una historia que se volvió leyenda. La del campesino que regresó desde la tierra misma para pagar su deuda y proteger a quienes amaba, incluso después de muerto.